Bendiciones con todos, tema 47, las verdades de la palabra de Dios. Hoy las palabras de Jesús son espíritu y verdad. Y utilizamos San Juan capítulo 6, versículos del 60 al 65, que dice lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Qué maravillosa palabra. Después de su discurso, las personas comenzaron a reaccionar de maneras diferentes. Unos rechazándoles, otros preocupados por las exigencias de su doctrina. La mayor parte de su discurso ha estado dirigido a estos judíos que solo buscaban porque esperaban obtener un favor divino de él. Pero ahora, por un momento, Jesús comienza a dirigirse a sus discípulos, es decir, a aquellos que estaban decididos a seguirle como maestro y habían puesto en su persona sus esperanzas mesiánicas. En esta ocasión Jesús recalca que su doctrina no son simples palabras provenientes de cualquier hombre, sino son divinas, son espíritu y verdad, las cuales dan vida eterna a todos aquellos que la reciben. El no creer en sus palabras implica la perdición del alma en el infierno. ¿Son sus palabras duras? Mire, San Juan 6:60 dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Después de haber oído todo el discurso que Jesús les había dirigido a los judíos, los discípulos le dijeron a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿A qué se refieren los discípulos de Jesús con esta declaración? La palabra griega que el apóstol Juan utiliza para dura es escleros, la cual sugiere algo fuerte, contundente e impetuoso, no porque sea de carácter áspero o insultante, sino porque es difícil de aceptar. Su mensaje era claro, sus palabras afirmaban que en él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de Dios. Pero para algunos judíos era difícil de aceptar esta doctrina. En el Evangelio todo se resume en la fe, el creer todo aún sin ver y llamar las cosas que no son como si ya existiesen. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El hombre no alcanza las promesas de Dios a través de su raciocinio, sino a través de creer con fe en el mensaje del Evangelio. Aquellos judíos tenían muchos prejuicios e ideas erradas en cuanto a la persona del Mesías. Pero cuando Jesús quiso explicarle la verdadera doctrina de salvación, estos se negaron a creer y por ello su palabra era dura, porque demandaba renunciar a cualquier idea equivocada y aceptar el Evangelio como un niño sencillo. Jesús es el pan que descendió del cielo porque ascendió del Padre. Mire, repetimos lo que dice San Juan capítulo 6, versículos 61 y 62. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?
En estos versículos el apóstol Juan nos brinda una evidencia más de la divinidad de Jesús al mostrarnos en su persona un atributo único de Dios, su omnisciencia. Nuestro Señor conocía los pensamientos de sus discípulos y sabía que murmuraban entre sí acerca de las reacciones de los judíos, y por ello les dice: ¿esto os ofende? Obviamente la actitud de sus discípulos no era desafiante y altanera como la de los otros judíos, pero sus discípulos no era desafiante y altanera como la de los otros judíos. Pero su asombro ante las reacciones de los demás era evidente, y posiblemente a algunos de ellos les era difícil comprender completamente todas sus palabras. Por esto mismo Jesús les da una razón por la cual debían creer en él. Era porque era el pan de vida que descendió del cielo, algo que corroboraban en el futuro su ascensión al cielo. Dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús les decía que él era el pan que había descendido del cielo, y como descendió de allí, un día tendría que volver a ascender para estar con su Padre. Y esto ocurrió justo después de la resurrección. Sí. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y habiéndolos dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Después de esto, todas sus enseñanzas debieron cobrar sentido, pero en este momento a lo mejor les parecía difícil de entender sus palabras, por lo que lo único que tenían que hacer era creer en él. Quizás al principio no sea difícil comprender algunas doctrinas del Evangelio, pero lo que necesitamos hacer es creer, y con el tiempo nuestra fe nos conducirá a conocer toda la verdad. Sus palabras son espíritu y verdad. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Jesús nos afirma que todo lo que proviene del espíritu es lo que da vida. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por causa del pecado, el hombre es incapaz de comprender las cosas espirituales, porque es carne, es decir, posee una naturaleza dañada por el pecado, la cual lo impulsa solo a pecar. Romanos 8:5, mire lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y por consiguiente el hombre carnal es incapaz de entender las cosas espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por esta razón nuestro Señor Jesús les dijo a Nicodemo que era importante que el hombre naciera de nuevo a través del Espíritu, a fin de heredar la vida eterna. Miren lo que dice San Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para poder nacer de nuevo, el hombre solo necesita creer en Jesús, en sus palabras, y esto es suficiente para ser salvo, y por ello decía: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús enseña en repetidas ocasiones y a través de diferentes formas que en él se encontraba la vida eterna, y lo único que se necesita tener es fe en su persona. Por ello aquellos judíos lo despreciaron, despreciando al mismo tiempo la vida eterna.
No creer en sus palabras implica la perdición del alma. Leemos nuevamente San Juan capítulo 6, versículos 64 y 65. Escuchen bien. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y él dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Al final, algunos judíos no creyeron, rechazando así la vida eterna y condenando su alma a la perdición. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahora bien, la explicación que Juan da nos enseña más acerca de su atributo que de su omnisciencia, que es la capacidad de Dios de conocerlo todo, incluso lo que va a pasar en el futuro. El apóstol Pablo dice que Jesús sabía desde el principio que estos judíos no creerían, por lo que su incredulidad no le tomó por sorpresa. Incluso sabía desde el principio que Judas Iscariote era uno que le iba a traicionar. Dice el texto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto nos enseña que en Dios hay un conocimiento previo que le muestra quiénes son los que creerán y quiénes no lo harán. Y a esto Pedro lo llama la presciencia de Dios. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Según este pasaje, los cristianos hemos sido elegidos para ser santificados y obedecer a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. También Pablo enseñó que los cristianos somos salvos desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si esto es así, lo contrario también es cierto. Si Jesús sabía quiénes han de creer, lógicamente sabía también quiénes no creerían, e incluso quién lo traicionaría. Y toda esta elección está en la sola potestad del Padre. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por esta causa debemos creer en las palabras de Jesús, ya que Él es el pan que descendió del cielo, el cual puede darnos vida eterna. Cuando creemos en el Padre Celestial, nos conducirá a su Hijo amado, a través del cual heredamos la vida eterna y el perdón de pecados. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Maravillosas, ¿no es cierto? Hay que creer en Jesucristo. Hay que tener fe. Y sabe, como ya dijimos, la fe se aumenta es leyendo la palabra, escuchando la palabra. Entonces, escuchemos cada día esta palabra que cada día, con la unción del Espíritu Santo, con la bendición y la sabiduría de Dios, la reenviamos para que usted tenga la oportunidad de conocer las verdades del Señor, ¿sí? Y para que usted tenga más claro este panorama y pueda ver y convertirse en un hijo de Dios, le presentamos la oración de fe, que pedimos que la haga con todo su corazón, buscando convertirse en un verdadero hijo de Dios. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Le decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? Maravilloso, se hizo un hijo de Dios. Ahora le toca leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y es muy lindo, es maravilloso leer la palabra de Dios cada día.
Ore en cada momento, en cada circunstancia. Converse con Dios. Venga a la iglesia para que siga escuchando y aprendiendo la palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Cada día nos enseña, cada día nos alimenta, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que nos das cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, también por la iglesia. Bendícela, llénale de tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo allí para que la iglesia predique tu palabra con denuedo, con poder. ¿Sí? Igualmente por la familia. Derrama tu Espíritu Santo en la familia, que padres, abuelos, hijos, nietos, todas las generaciones aprendan a escuchar tu palabra y el Espíritu Santo haga que esa palabra dé fruto y se presente una familia que dé gloria a tu nombre y testimonio a este mundo que tanto necesita, Señor. También oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios, ¿sí? Que esta palabra traiga fruto abundante, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Los bendecimos y por favor no se olvide de reenviar a otros. No se olvide de llevar esta palabra a sus familiares, a sus amigos, porque es fundamental. Ellos necesitan conocer también las verdades que el Señor tiene para sus vidas. Amén. Les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.